Hola, el día de hoy vamos a explicar a través de este video que espero no se lleve tanto tiempo, algunas de las corrientes historiográficas que tuvieron impacto en el estudio de la historia y en el desarrollo de la ciencia histórica en el siglo XX en México. Le he llamado entonces nuevas corrientes historiográficas en el México del siglo XX. Esta exposición es para la licenciatura de Historia a Distancia de la Universidad Autónoma de Zacatecas y la materia es Historiografía Contemporánea de México. Mi nombre es Cintia Romero Rodríguez, estudiante de dicha materia y de dicha licenciatura. Entonces, vamos a abordar básicamente a algunos autores que consideramos los más importantes y los más relevantes los más relevantes, perdón, para este estudio. Entonces, el video se dividirá en cuatro bloques. En el primer bloque analizaremos un texto, uno de los más famosos de la historia del siglo XX, de Edmundo O'Gorman, perdón, la invención de América. Y también abordaremos en ese mismo bloque la idea que Charles Hale, un autor, vertió sobre este texto de Edmundo Gorman. Después nos vamos a ir a la microhistoria, particularmente vamos a abordar Pueblo en Vilo de Luis González y González, uno de los autores, pero sobre todo con este libro, pues se convirtió en uno de los más importantes, sobre todo innovadores en el siglo XX. En el siguiente bloque vamos a abordar la historia regional eh, con el texto de Michelín Cariño Olvera y finalmente con el texto de Frida Gorbat vamos a estudiar eh, algo breve, pero sí vamos a abordar sobre la historia y género en México. Entonces, empezaremos con Edmundo O'Gorman y la invención de América. Tradicionalmente se enseña que Cristóbal Colón descubrió América. De hecho, según he visto en tiempos más recientes, se ha tratado de evitar, ¿no? Tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, se ha tratado de evitar ya la palabra descubrimiento, ¿no? Por diferentes factores, particularmente por esta idea de no puedes descubrir algo o en este caso, un lugar donde ya habitan personas. Pero bueno, independientemente de eso, eh, mm, tradicionalmente se ha utilizado el verbo descubrir para calificar lo que sucedió en este continente, que después fue llamado América, en relación a Cristóbal Colón y su llegada a estas tierras el 12 de octubre de 1492. Sin embargo, la historiografía clásica confunde la idea de llegar a una isla creyendo que es, digamos, cercana a Japón, ¿no? Esta idea de Zipango, eh, con revelar conscientemente la existencia de un nuevo continente. En este sentido, muchas veces también se ha contado que independientemente de la llegada física de Cristóbal Colón a el Caribe, él pensaba y los españoles pensaban que habían llegado a Asia. América entonces no fue descubierta físicamente por casualidad, fue inventada por el pensamiento occidental para dar sentido a las tierras halladas dentro de su propio horizonte cultural. Es decir, dentro de las palabras que nuestro corpus lingüístico y nuestra mentalidad nos permita, vamos a llamarle a esto de una forma particular, porque también esto tiene un sustento político. O'Gorman propuso en su libro dejar de ver la historia entonces como un armario lleno de cosas ya hechas, es decir, objetos estáticos. En su lugar, planteó que la historia es el proceso vivo que va constituyendo el ser espiritual del hombre y sus entidades. Para entender cómo y por qué se escribió este texto, hay que seguir un largo proceso de gestación cronológica. Entonces, en 1940, a O'Gorman se le encomienda reeditar la obra del jesuita Joseph de Acosta, muy famoso. Al leerla, nota que la aparición del Nuevo Mundo no encaja de forma tan simple en el mero uso del verbo descubrir o del nominal descubrimiento.
Entre 1942 y 1951 va madurando su teoría. Entonces, en 1942 publica La conquista filosófica de América. En el 47 lanza una obra donde abraza la necesidad de examinar la historia desde una perspectiva ontológica, definiendo que el concepto clave es invención, ya que la creación ex nihilo pertenece solo a la fe. En 1951 somete a examen crítico la idea tradicional del descubrimiento y concluye que, llevada a sus consecuencias lógicas, reduce realmente a un absurdo. En 1958 se publica la primera edición de La Invención de América por el Fondo de Cultura Económica. A finales de ese mismo año viaja como profesor visitante a la Universidad de Indiana, bajo los auspicios de la Patent Foundation, lo que lo incita a pulir, corregir y sintetizar sus ideas para un curso público. Entre 1961 y 1976, el texto se va consolidando. El curso en Estados Unidos da origen a la edición en inglés de dicho texto en 1961. Y en junio de 1976, O'Gorman entrega la segunda edición corregida y aumentada en español, que es el texto base que se utilizó para el análisis de este video. Y aquí, en esta edición, se añade una profunda crítica histórica de, de la idea en general, el horizonte cultural medieval renacentista y un desglose del ser americano. Para completar el panorama, como había mencionado, vamos a revisar qué dijo Charles Hale sobre este texto. Él lo que hizo fue analizar el impacto y la naturaleza metodológica de O'Gorman. Hale publicó originalmente su ensayo crítico Edmundo O'Gorman y la Historia Nacional en junio de 2000, en la revista Signos Históricos. Hale explica que desde la década de 1940, O'Gorman sacudió con fuerza las estructuras académicas de la historiografía profesional mexicana. La acusó de estar irremediablemente atascada en metodologías pasadas de moda, evidentemente se refiere al positivismo, y completamente desinteresada por la filosofía, a pesar de la supuesta búsqueda ontológica del concepto, ¿no? Del descubrimiento. Hale identifica también que O'Gorman introdujo presupuestos filosóficos historicistas, fuertemente influenciados por José Ortega y Gasset, tienen una forma de pensar y un desarrollo histórico muy particular. Y gracias a esto transformó la forma de percibir el trabajo de archivo y el documento histórico. Hale entonces subraya que O'Gorman llevó a su labor a una nueva forma de hacer historia. O sea, no la admitía como una cosa ya hecha o momificada, sino como algo vivo, lleno de fuerza y vigor, entendido como la suma de la actividad humana múltiple y permanente. Hale entonces destaca que O'Gorman ocupó un lugar único en la historiografía mexicana. A diferencia de otros contemporáneos, rehuyó de la administración académica y del poder político, prefiriendo la trinchera de la UNAM para actuar como un polemista que obligó al mundo a repensar el concepto y significado de América. Por otro lado, tenemos a Luis González y González. En el municipio de San José de Gracia se desarrolla nuestra historia. Es un territorio de apenas 231 kilómetros cuadrados, sistemáticamente, vamos a decir, omitido o ausente de la geografía oficial y la historiografía nacional, incluso estatal. Es la encarnación de lo que llama nulidad inmaculada, tierras flacas, vida lenta y población sin brillo aparente. En este escenario jamás ocurrió una gran batalla, ni se firmó un tratado, no nació un héroe de dimensiones patrias. Sin embargo, su valor histórico radica en la representatividad. Es el botón de muestra de las comunidades minúsculas, mestizas y huérfanas del México central. Esto es una cuestión que me encanta de la microhistoria y me parece que siempre es importante rescatar estas pequeñas historias de lugares, de comunidades, porque nos permiten entender el todo. González y González sostiene que cualquier pueblo parece ordinario si se mira con frialdad. No obstante, al acercarle el ojo cargado de amor y calma, se revela la individualidad, el destino singular y la irrepetible originalidad de estos pueblos. Frente a las corrientes macrohistóricas, entonces Luis González y González delimita las reglas del juego para estudiar el transcurso de una comunidad rústica. Propone una historia global que rechaza el reduccionismo.
El relato abarca desde la demografía retrospectiva, la propiedad de la tierra, hasta fenómenos culturales y psíquicos como el machismo, la sociedad, el folclore y la omnipresente fe católica que articula a una comunidad. O sea, no solamente ve un aspecto de la comunidad, sino que es abarcador. A diferencia de la historia urbana, el medio natural afecta directamente la vida rural. El suelo, las sequías, las epidemias, las estaciones del año no son adornos, son agentes activos del devenir histórico. Luis González y González rechaza el materialismo histórico que disuelve al hombre en la masa, pero también el extremo opuesto del culto a los héroes de bronce. Entonces recupera los nombres propios, las biografías de los padres fundadores y las anécdotas significativas que dan rostro a este pueblo. Citando al historiador Paul Leuliot, abraza la premisa de que la historia local es cualitativa y no cuantitativa, aunque introduce datos numéricos para ceder a la manía actual de la academia o la que se llevaba a cabo en ese momento más bien positivista, también privilegia la sustancia y el ritmo humano sobre la estadística. Así, entonces, reconstruir el pasado de un pueblo en vilo exige una labor de detective ante la escasez, dispersión y descuido de los materiales impresos y de los manuscritos. En virtud de la ausencia de prensa local, el autor reconoce su deuda con la narrativa rústica al estilo de Juan Rulfo, de Agustín Yáñez o de Juan José Arreola para capturar la atmósfera del entorno. La investigación cruzó las facilidades del Archivo General de la Nación y el Departamento de Asuntos Agrarios con el caos de los repositorios municipales. Entonces es una labor titánica y contrastiva, vamos a decir, lo que puedes encontrar en el Archivo General de la Nación o estos grandes archivos como el agrario con pues las cajas que puede haber en un compendio municipal que en muchas ocasiones ni siquiera está catalogado. Destaca el rescate del archivo notarial de Jiquilpan, ordenado en un cuarto húmedo sobrepoblado de alacranes y arañas, indispensable para reconstruir la historia de la propiedad agraria. Los archivos parroquiales también son bien importantes. Bautismos, matrimonios, defunciones resultaron ser la principal y más fiel fuente escrita de la comunidad. Se utilizaron encuestas y charlas libres, nutriéndose especialmente de la memoria de su padre, don Luis González Cárdenas. Además, gran parte del relato contemporáneo prescinde de los papeles. Es lo que el propio historiador vio y vivió, digamos, con sus propios ojos, con su propio cuerpo, con su propia mente. Si nosotros recuperamos al profesor Finberg, el microhistoriador necesita madurez, simpatía y piernas robustas para recorrer los campos a pie o a caballo. Con humor, el autor celebra su propia miopía natural, la cual le permite complacerse en las pequeñeces e intimidades imperceptibles para quienes vuelan con ojos de águila. Diseña una estructura funcional que cruza el tiempo, basado en la teoría orteguiana de las generaciones, con cortes transversales para analizar las estructuras económicas, espirituales y políticas en momentos específicos. Y aunque el texto fue revisado y validado en el Seminario del Colegio en México, por figuras como Daniel Cosío Villegas o José Gaos, por ejemplo, González y González no escribió para el olvido de los estantes académicos, ¿no? Ahí que se quede en la biblioteca y ya. Su lector ideal es el hablante de esta dialecto que se habla en el campo, ¿no? El habitante de este entorno, el ranchero que compra el libro, que lo lee de cabo a rabo, lo presta, lo convierte en tertulia, se siente identificado y garantizando en ese sentido la inmortalidad y la relectura generacional de su propia historia, de su historia local. Luego tenemos esta nueva historia regional de México. En este sentido, Micheline Cariño Olvera sitúa el origen de esta perspectiva en la renovación de la historiografía francesa de los años 30, basados en Bloch y en Febvre, obviamente, la cual propuso 5 paradigmas revolucionarios: la historia problema, la historia global, la historia comparada, la historia multideterminada y la historia abierta. Frente a la hiperespecialización que fragmentó la disciplina en historia económica, social o de las mentalidades y que en este sentido, vamos a decir, la deshumanizó, la historia regional surge como una alternativa metodológica que pretende más bien ser integradora. Busca cristalizar los principios de globalidad y complejidad social. En México, el reconocimiento de esta especialidad se consolida por ahí de 1968 con la microhistoria,
de evidentemente Luis González y González y los estudios sobre la revolución de Womack o de Cockcroft. Este giro rompió con la inercia del siglo XIX y el centralismo postrevolucionario que pretendía imponer una historia nacional hegemónica y, vamos a decir, simultánea. En este sentido, Cariño advierte que no basta con estudiar un proceso fuera de la capital o en una delimitación provincial para hacer historia regional. Rechaza equipararla con crónicas locales, monografías político-administrativas estatales o municipales o interpretaciones nacionales impulsadas por un simple fervor regionalista. La autora entonces define la región no como una categoría fija o transhistórica, sino como una hipótesis para demostrar cuyos límites se configuran y diluyen en el tiempo. Geográficamente se define como un espacio medio, menos extendido que la nación, pero más vasto que una localidad. A diferencia de la localidad, por ejemplo, donde el nivel de detalle llega a ser prácticamente personal, en la región las dinámicas se analizan a escala colectiva y en la macroregión de forma masiva. La región geohistórica es una estructura viva compuesta por la interconexión original de su trama social. Sus fronteras son elásticas, no corresponden forzosamente a los límites político-administrativos, sino a las relaciones socioeconómicas, culturales y políticas de la población con su entorno. La delimitación no es un ejercicio puramente académico. Empíricamente existe la percepción de que los habitantes y los extraños a través de identidades culturales compartidas y memorias colectivas tienen un vínculo. Para construir una historia regional, integral e interdisciplinaria, la autora propone 8 lineamientos metodológicos mínimos que deben guiar la investigación. 1. El medio geográfico, ¿no? Identificar las características del entorno natural, las transformaciones que ha sufrido por la acción humana, etc. La apropiación del territorio, analizar cómo la sociedad maneja y explota los elementos ambientales para convertirlos en recursos. Las actividades productivas, estudiar el funcionamiento, formación y evolución de los mercados y las dinámicas de producción local. La acumulación de capital, examinar el origen de las actividades económicas que generan distribución del ingreso y procesos de acumulación. La estructura social, explica la evolución de las clases y grupos sociales de la región a partir de la riqueza acumulada. Núcleos de poder, identificar la composición política regional, sus transformaciones y el margen de autonomía que posee frente a las decisiones nacionales. La dinámica geográfica, que está relacionada con estudiar la distribución de los asentamientos humanos, la concentración de la población y los flujos migratorios. Y por último, la mentalidad colectiva. Hay que valorar el peso de las tradiciones, la vida cotidiana, las formas de pensar y de sentir como elementos que cohesionan la identidad frente a los intercambios culturales. La restricción espacio-temporal de la región no limita al historiador, o no debería. Al contrario, al acotar el universo de estudio, hace metodológicamente factible analizar a profundidad todos los niveles de la realidad social de manera conjunta. La autora exige valorar por igual tanto la importancia de todos los componentes sociales como economía, política, mentalidades, que en la síntesis histórica. Es decir, sostiene que cada región posee un vínculo social preponderante que define la originalidad de su trama, el cual solo puede descubrirse mediante el análisis complejo y el método comparativo. La nueva historia regional reconcilia la mirada macroscópica con la microscópica. Su meta final es ofrecer herramientas para que la sociedad regional se identifique con su pasado, comprenda su presente y demuestre que la nación mexicana no es uniforme, sino es un conjunto armónico de particularidades históricas. Finalmente, tenemos nuestro bloque de historia y género. En este caso, nuestra autora Frida Gorbach busca reflexionar en relación a la historia como disciplina, pero el género como perspectiva de análisis, enfocándose específicamente en cómo se ha vivido y reapropiado este vínculo en la situación históricamente situada en México. Gorbach sostiene que ambos saberes no pueden ser indiferentes entre sí. El género le recuerda a la historia que todo relato está atravesado por relaciones de dominación, es decir, tenemos siempre relaciones entre dominantes y dominados. Mientras que la historia le demuestra al género que la mujer, como categoría universal, abstracta y eterna, no existe. Ambos se obligan mutuamente a especificar prácticas y contextos singulares. Cuando estos saberes no se interpelan, la historia, con mayúscula, borra todo rastro de subalteridad, y el género se encasilla en la historia de la mujer,
también con mayúscula, perdiendo el principio de la historicidad y el cambio incesante. Tomando como referencia un síntoma detectado por Lynn Hunt en la Academia Estadounidense, la autora, es decir, Ida Gorbach, afirma que en México se sigue escribiendo historia de forma perfectamente tradicional. Aunque los temas se han ampliado, como vida cotidiana, poder, identidad, etc., esto no ha modificado sustancialmente la forma de escribir la historia. Desde el inicio de la profesionalización en la década de 1940, la institución historiográfica mexicana se ha caracterizado por marginar la reflexión teórica, epistemológica y metodológica, además de borrar al sujeto como el lugar desde donde se produce el texto histórico. Los historiadores locales suelen aferrarse a la verdad empírica, asumiendo que separar los datos de la interpretación garantiza la verdad. Positivismo, ¿no? Con ello, terminan repitiendo un modelo de historia nacional lineal y progresivo supeditado al desarrollo del Estado y la civilización. Gorbach defiende la necesidad de hacer teoría, entendida no como abstracción, sino como el acto crítico de interrogar los propios presupuestos, las verdades fundacionales y las condiciones que constituyen el campo de investigación. La teoría funciona como un ejercicio de insurvidumbre voluntaria frente al saber establecido. En México abundan los estudios empíricos motivados por la urgencia social y política de rescatar del olvido las voces de las mujeres y hacerlas visibles. Sin embargo, la autora cuestiona si esta tarea no se ha convertido en una inercia institucional que se resiste a la incorporación de nuevos desarrollos teóricos. Aunque teóricamente se postula un tránsito desde la historia de las mujeres hacia la historia de género, centrada en las relaciones de poder y categorías críticas, investigadoras como Mary Goldsmith, Teresita de Barbieri o Eli Bartra reconocen que en América Latina estos estudios se mantienen en una etapa inicial, pragmática y carente de debates teóricos profundos. Siguiendo a Bartra, por ejemplo, se evidencia que México ha saltado de una etapa prefeminista, que ignora las jerarquías, a una posfeminista institucionalizada y con debates internos, sin haber transitado plenamente por la etapa plenamente feminista, de descubrimiento de la opresión y lucha por la emancipación. Esta falta de transiciones genera una apropiación confusa de esquemas ajenos. Documentar experiencias o añadir mujeres a la historia oficial no corrige el sesgo androcéntrico de los modelos explicativos ni conmueve las narrativas tradicionales. En lugar de buscar identidades fijas o presencias perdidas, Gorbach propone utilizar la invisibilidad histórica de lo femenino y la categoría de género como herramientas para dislocar la historia oficial, desentrañar la narrativa y evidenciar las relaciones de poder y saber que las fundamentan desde el centralismo. La autora entonces denuncia que en México, en ese momento, en el momento del texto, que en México el 60% de los ingresos de los profesores dependía de evaluaciones institucionales que otorgaban mayor estatus a las revistas estadounidenses o europeas. Esto obliga a los investigadores locales a adaptar sus textos a las exigencias retóricas y ritmos de esos países del centro, convirtiendo a las comunidades periféricas en consumidoras de la teoría que el centro genera sobre ellas mismas. Pues típico. ¿Qué tienen que decir ellos sobre quiénes somos nosotros? Recuperando a Aníbal Quijano y los estudios postcoloniales, se identifican los pilares del eurocentrismo que dominan el discurso histórico. Esto es fundamental. Uno, la idea de que la historia de la civilización es una trayectoria lineal, es decir, esta idea del evolucionismo positivista, que inicia en el estado de naturaleza y culmina, obviamente, en la Europa civilizada. La naturalización racial de las diferencias entre Europa y lo que no es Europa, todo aquello que no es Europa, como estructuras biológicas de inferioridad y no como historias de poder, ¿no? Este dualismo de quién domina sobre quién. Lo local no debe entenderse entonces desde la vieja encrucijada mexicana de imitar o negar el pensamiento extranjero. Tampoco consiste en refugiarse en el relato de historias empíricas particulares y fragmentadas. Lo local, entonces, debe funcionar como un pliegue o una estrategia de traducción cultural dentro de las estructuras de dominación. Su objetivo debe ser cuestionar la autoridad del discurso histórico universal, analizar las intersecciones de las diferencias, es decir, color de piel, clase, género, nación, y hacer visibles las violencias fundacionales de la episteme occidental para evitar que nuestras historias sigan existiendo como simples relatos secundarios de la metanarrativa eurocéntrica. En conclusión, los 4 modelos analizados demuestran que la realidad histórica de una nación no puede comprenderse a través de un relato único, lineal y centralizado. Cada uno de estos autores
autoras, aporta una herramienta crítica para desmontar la vieja historia oficial. O'Gorman, por ejemplo, rompe con el mito de la objetividad positivista, demostrando que el historiador no es un mero recolector de datos, sino un sujeto que dota de sentido al pasado a través de la interpretación. La microhistoria comprueba que el análisis cualitativo, a pequeña escala, recupera la historia verdaderamente vivida por los individuos en su cotidianeidad. La nueva historia regional de Canillo Olvera establece que la región debe abordarse como una hipótesis para demostrar en el tiempo y el espacio, cuyos límites son elásticos y dependen de la interconexión de variables socioeconómicas y culturales, no de divisiones político-administrativas fijas. Y la perspectiva de Gorbach sostiene que acumular datos empíricos no es suficiente para transformar la disciplina. Se requiere una función teórica crítica que cuestione los presupuestos del saber establecido y descentralice la narrativa maestra eurocéntrica. El valor de integrar estas metodologías radica en que permiten transitar de explicaciones particulares a generales, dotando a la investigación de herramientas críticas e interdisciplinarias para explicar de manera rigurosa la diversidad de los procesos sociales pasados y presentes. Muchas gracias.